Bienvenidos amigos a un episodio más de Conversando con Correa. En esta temporada que le hemos llamado Ecos Económicos, destinada a analizar el orden económico mundial. Y en esta oportunidad pues contamos con la presencia de un destacadísimo economista latinoamericano que resulta ser también el presidente de nuestro querido Estado Plurinacional de Bolivia. Me refiero al presidente de la República, Luis Alberto Arce Catacora, quien nos diera hace unos meses una entrevista exclusiva después del intento de golpe de Estado del 26 de junio del 2024, que lo manejó con tanta sangre fría. Pero esa vez fue por Zoom. Ahora tenemos el privilegio de encontrarlo personalmente y para hablar de su especialidad, economía. Bienvenido, señor presidente, y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, más bien, Rafael, aquí a las órdenes. Según usted, presidente, históricamente Bolivia estuvo marcada por el saqueo de sus recursos naturales. Sin embargo, ha logrado recuperar la soberanía sobre ellos. ¿Qué factores contribuyeron a esto? Bueno, fueron varios factores, una lucha del pueblo boliviano de varias décadas, ¿no? Hay que remontarse, por ejemplo, hacia los años 60, inclusive mucho más antes, el gobierno de Toro, un militar patriota, es el que hace la primera nacionalización de los hidrocarburos. Marcelo Quiroga Santa Cruz hace la segunda nacionalización de los hidrocarburos, ¿no? Y Evo el 2006 hace la tercera nacionalización de los hidrocarburos. Ya venimos nacionalizando 3 veces los hidrocarburos. Pero ya creo que el factor fundamental del avance de la sociedad en Bolivia es que poco a poco nos hemos dado cuenta de lo que tú bien decías. Esa frase que tú decías es una frase de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Es decir, la historia de Bolivia, decía Marcelo Quiroga Santa Cruz, es la historia del saqueo de nuestros recursos naturales. Si uno hace el recuento desde que vinieron los españoles, nuestro Cerro Rico de Potosí, donde se decía que podría construirse un puente con toda la plata que existía entre Bolivia y España, se podía construir un puente de plata, decían ellos. Pasando por el estaño, los varones del estaño, que saquearon nuestros recursos del estaño y se lo vendieron a los Estados Unidos para que construya su buffer stock en ese momento los Estados Unidos de estaño, para que luego él fijara el precio internacional del estaño con nuestro propio estaño. Y pasando por el tema de los hidrocarburos. Pensábamos que Bolivia era un país hidrocarburífero, pero ha sido un país, o más bien petrolero, y todos después nos dimos cuenta que Bolivia era un país gasífero. Por lo tanto, la historia de nuestro país es por lo más pues, la historia del saqueo de nuestros recursos naturales, y eso ha generado una conciencia muy importante en la población en los últimos años, y ahora está plasmada en la Constitución Política del Estado, donde se establece el Estado Plurinacional de Bolivia, que los recursos naturales tienen que utilizarse para beneficiar a los propios bolivianos. Ese es el punto de partida justamente de nuestro modelo económico, social, comunitario y productivo que lo aplicamos en Bolivia desde el año 2006. Pero toda la solución entonces es la nacionalización de los recursos naturales, que con respecto a que el Estado no es un buen administrador y la empresa privada es más eficiente para lograr aquello. Bueno, es muy relativo, muy relativo. Hay empresas eficientes, privadas, pero también hay estados que hacen las cosas eficientemente. O sea que no se puede calificar simplemente porque sea estatal o privado. Todo lo privado no es eficiente por sí solo y evidentemente no todos los estados andan mal administrando las cosas. Yo creo que depende mucho de las personas, de la gente, cómo se gestiona esas empresas para poder sacar adelante cada una de ellas. ¿Hay alguna regla preestablecida que nos permite discernir cuándo es mejor el Estado, cuándo es mejor el sector privado? Hay una manera de hacerlo cuando se genera una generación de riqueza en la sociedad permanente y sin tener ningún tipo de ayuda adicional por parte del Estado para las empresas públicas. Cuando las empresas públicas se mueven por sí solas, generan permanentemente excedente económico, están siendo bien administradas, generan excedente económico y ese excedente en nuestro modelo se redistribuye entre la población. Lo importante es el excedente. ¿Qué me sirve que sea más eficiente la empresa privada si se lleva todo el excedente? Así es, así es, así es. Prefiero un sector público menos eficiente, pero donde todo el excedente va para el bien común. Lo ideal sería un sector público muy eficiente.
Y esa es nuestra que lucha, genere excedente. ¿no? ¿Cree que otros países de América Latina pueden seguir el ejemplo de Bolivia? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que hay varios países, especialmente aquellos en nuestro modelo que cuentan con recursos naturales. Y los recursos naturales no necesariamente es hidrocarburos, es también la minería. Hoy por hoy, también un recurso que no está siendo aprovechado en nuestra América Latina es nuestro medio ambiente, es la generación de todo ese que hoy por hoy cuesta dinero en el mercado internacional. Hay bonos que se están transando por simplemente preservar. En fin, todos los países tenemos cierta riqueza natural que poder mostrar y de la cual podemos sacar ¿Pero los algunas. bonos de carbono se podrá acceder masivamente o solo es un atenuante No, por supuesto que es un atenuante. a la Eso no es depredación una solución. capitalista de las grandes Claro, transnacionales? claro, eso no es una solución. Comprar el derecho a contaminar. No, claro. Eso es simplemente un paliativo. No resuelve el problema, pero sí se genera ahí excedentes económicos que los países pueden aprovechar. Convertir el medio ambiente en una mercancía más, como dice Sandel, filósofo estadounidense, el mercado degrada algunas veces las cosas cuando se las convierte en mercancía. El medio ambiente es vida. Convertirlo en una mercancía más puede ser que se pierda mucho más de lo que se gane. Pero hay mecanismos donde se puede aprovechar los recursos del medio ambiente que no necesariamente van al mercado. Esos son los mecanismos a los que yo me refería. Es decir, se pueden aprovechar, ¿no es cierto?, estos instrumentos para beneficiar sin ingresar a la vieja lógica de la mercantilización del medio ambiente. Se entienda, ojalá que se entienda que no todo se puede convertir en mercancía. Así Se es. pierde mucho más de lo que se gana cuando se pierden principios, valores. Y hay muchas experiencias. Así Hay es. países que cuando pides donación de sangre recolectan mucho más que cuando compras sangre. Porque la gente entiende esa donación como solidaridad, como un compromiso, como un deber, no como un negocio. En todo caso, actualmente Bolivia está atravesando momentos difíciles económicamente Así es, hablando. así es. Usted fue presidente y ministro de Economía muy exitoso. En un momento tenía la inflación más baja de América Latina y tal vez del mundo, aunque la inflación es uno de los tantos objetivos de política económica. Pero en general pues crecía, disminuía pobreza, disminuía desigualdad. O sea, Bolivia antes del MAS y después del MAS es una historia totalmente diferente, ¿no? En todo caso, actualmente el panorama es un poco complicado. Totalmente. ¿Qué ha pasado? Bueno, primero, que no hicimos bien las tareas en el pasado. No cuidamos la nacionalización de los hidrocarburos. Vale decir, no hicimos la exploración. El negocio de los hidrocarburos, como cualquier negocio, hay que seguir invirtiendo para generar, en la medida que se van acabando los pozos petroleros descubiertos, hay que ir haciendo inversiones para ir acumulando nuevos stocks y generar nuevas reservas de gas, de petróleo, ¿no es cierto?, con tareas de exploración. Es lo que no se hizo en el pasado, lamentablemente, y hoy no tenemos la cantidad de gas que teníamos antes. Por lo tanto, la capacidad exportadora del país ha caído sustancialmente. Lo que estamos nosotros haciendo durante estos 4 años es nuevamente conformar la capacidad productora con exploración. Ya tenemos, felizmente, algunos megacampos descubiertos ahí para poder reemplazarlos y, claro, como este es un negocio de mediano plazo, en realidad los hidrocarburos, va a tomar su tiempo y hacia el 2026, 2027 ya van a estar recién en producción estos campos que ahora estamos descubriendo. Por lo tanto, nosotros evidentemente tenemos un problema de iliquidez de exportaciones, porque la mayor fuente de recursos que teníamos antes era la exportación de gas, que hoy por hoy no tenemos la misma cantidad de antes. Antes la renta petrolera en Bolivia superaba los 6.000 millones de dólares. Hoy no estamos superando los 2.000 millones de dólares. Quiere decir que hay una importante disminución de los ingresos y que ha repercutido conjuntamente todo el contexto internacional. Precios más altos del petróleo, porque nosotros somos productores de gas, pero no somos productores de líquidos, importamos líquidos. Y estamos importando cada vez, porque el consumo va creciendo permanentemente, va creciendo cada vez más el consumo, los volúmenes de importación son cada vez más, y por lo tanto nosotros importamos más y a precios mayores. Para darte un ejemplo, el año 2014, Bolivia, con la producción de gas, porque dentro del gas hay el condensado se genera diésel, gasolina,
Con ese condensado, nosotros producíamos, por ejemplo, el 50% del diésel que necesitábamos y el 50% lo importábamos con ciertos niveles, volúmenes de demanda. Ahora tenemos una producción más alta, hemos caído en la producción de los condensados porque no hay gas como antes y hoy por hoy estamos importando el 84% del diésel en nuestro país y a precios más altos. Entonces, la demanda de dólares americanos para pagar, no, de reservas internacionales, de divisas para pagar la importación es cada vez más alta, pero los ingresos por exportación son cada vez más bajos. Por lo tanto, ese es el problema que estamos atravesando y hemos tomado medidas, no es que esto lo hemos dejado que se caiga ahí. Lo dijimos en nuestra campaña. En nuestra campaña dijimos el problema fundamental que tenemos es la importación, por eso hablamos de la industrialización con sustitución de importaciones en todo sentido, incluido en el tema de hidrocarburos. Por lo tanto, hemos empezado, ya hay una planta de biodiesel que ya está funcionando en Bolivia. Hay otra que a este fin de año, diciembre, vamos a inaugurar otra planta. Y hay una mucho más grande de una tecnología HBO que está diseñada para que empiece a funcionar hacia inicios del 2026. Con eso Bolivia va a dejar de importar cerca del 65-70% del diésel, por una parte, pero con los hallazgos que estamos haciendo de producción de gas y petróleo, que paulatinamente vamos encontrando, algunos grandes campos, pero en su mayoría pequeños campos, pero todo ayuda al país, estimamos estar produciendo entre 15 y 20% de la demanda de diésel que tenemos en el país. Por lo tanto, hacia el 2026, nosotros 2027 vamos a estar con una importación apenas del 10, del 15% del diésel que vamos a necesitar. Eso es lo que nosotros llamamos la sustitución de importaciones, produciendo el diésel a través de estas plantas y todavía apostándole a la inversión en exploración de hidrocarburos para corregir todo lo que no se hizo en el pasado. Presidente, permítame ser el abogado del diablo, no es lo que yo pienso. Yo creo que es suicida no aprovechar los recursos naturales de América Latina, particularmente los no renovables, pero mucha izquierda, ¿no?, llama eso la economía extractivista, despectivamente. Y dice que debemos dejar esa economía extractivista que afecta el medio ambiente, contamina, etcétera, y buscar desarrollar sectores económicos alternativos. De hecho, en mi experiencia como presidente, los que más se oponían a la exploración, todo el suroriente ecuatoriano, no ha sido explorado y es muy rico en petróleo, ¿no? Los que se oponían eran los pueblos originarios, los pueblos indígenas. Entonces, lo que usted está definiendo y describiendo no es una economía extractivista, no afecta eso al medio ambiente, no es atentado a la naturaleza. En realidad todo es extractivista, todo es. Cuando nuestros hermanos indígenas hacen sus vestimentas, extraen la materia prima de las plantas. Cuando nuestros hermanos indígenas se alimentan de lo que les brinda la naturaleza, estamos siendo recolectores y extractivistas. Todo es extractivista porque en realidad el ser humano poco genera de riqueza, sino es a partir de una riqueza que nos da justamente la naturaleza. Lo cierto es que en nuestro caso nosotros estamos industrializando. Está en ciernes también una gran planta de urea, porque hoy Bolivia tiene una pequeña planta de producción de urea, que básicamente es para la exportación. 90% de esa planta está dirigida al mercado externo. Estamos con todo lo que estamos dimensionando, que va a ser los nuevos campos y la demanda internacional, estamos dimensionando una planta mucho más grande de producción de urea, que hoy por hoy la urea y todo lo que es los fertilizantes para la producción agropecuaria, que también es la materia prima de donde sale todo, ¿no?, necesita de urea hoy por hoy, en realidad de la famosa fórmula NPK, nitrógeno, potasio, ¿no?, y fósforo son lo que necesita la tierra para poder producir. Y eso es justamente lo que nosotros estamos trabajando en Bolivia, haciendo la planta. Tenemos una planta de NPK nosotros, ¿no? En Bolivia recién la hicimos en nuestro gobierno, porque hoy por hoy los fertilizantes van a ser lo más importante. Entonces ahí está la planta de urea. En síntesis, lo que nosotros estamos planteando al mundo no es solamente un extractivismo como se suele llamar, pero es en realidad utilización de materia prima, sino lo que estamos haciendo en Bolivia es industrializar esa materia prima, darle ese valor agregado que nos da pues una generación de empleo, de ingresos más alto en el país, y hacia donde estamos apuntando, y es lo que nos está dando resultados. Es utilizar el extractivismo para salir de él. La materia prima. Si no hay materia prima, no hay industria.
Sin embargo, se están desarrollando energías alternativas, o sea, apostarle todo a gas, petróleo crudo, o sea, primario, es muy riesgoso. Pero obviamente aprovecharlo, el lapso que tenemos para explotar nuestros recursos naturales e industrializar el país, generar otros sectores productivos, el sector de conocimiento, el sector turístico, el sector agropecuario, una adecuada industria. Decíamos Ecuador, utilizar el extractivismo para salir de él, pero dejar el extractivismo es poco menos que regresar a la economía recolectora. Todos los países han empezado así, todos. Luego, como tú bien dices, y ese es nuestro modelo, es un modelo redistribuidor. El dinero no solamente se redistribuye entre las personas, también se redistribuye entre los sectores. Y como tú bien dices, hay sectores que si el Estado no impulsa, no van a poder desarrollarse. ¿Y con qué recursos se va a poder impulsar esos sectores? Si no son los que vienen de las materias primas que tenemos los países. O sea, no hay, es una aberración decir que el extractivismo es malo. El extractivismo se vuelve malo cuando solo es extractivista, como ocurría en la colonia, como ocurría en los años donde no les interesaba la industrialización o la generación de crecimiento de otros sectores donde el Estado juega un papel protagónico al redistribuir los ingresos de esos recursos naturales hacia el desarrollo de otros sectores. Es una aberración decir que el extractivismo es malo. Una frase muy, muy fuerte con la que concuerdo, ¿no? Se necesita algo más, pero negar el extractivismo, que es la oportunidad de América Latina para su desarrollo, es una barbaridad. En todo caso, la transición energética en el mundo aumentó la demanda de metales y minerales raros, Así es. presidente, como cobre, litio, níquel, cobalto. ¿Cómo se encuentra Bolivia en esta carrera postpetróleo? ¿Se siente más seguro por tener un recurso clave o más sujeto a la presión de los que necesitan estos recursos? ¿Provoca aún más turbulencias geopolíticas la carrera por los recursos postpetroleros, por estos minerales raros? Por supuesto. Nosotros estamos en la mira. ¿En la mira de quién? En la mira del Comando Sur. Por ahí vemos cómo se pasea la jefa del Comando Sur diciendo descaradamente que necesita nuestros minerales para la seguridad nacional de Estados Unidos. Identificó el triángulo del litio, Argentina, Chile y Bolivia. Y lo declaró como reserva estratégica de los Estados Unidos. De ellos. ¿Ah? Entonces, está claro que genera nuestras riquezas naturales una codicia por parte de otros países, y esa es nuestra pelea por mantener la independencia y la soberanía sobre la decisión sobre nuestros recursos naturales. Bolivia ya está ingresando, hemos firmado en nuestro gobierno 2 contratos con 2 empresas chinas y un contrato con una empresa rusa precisamente para la producción de litio y hasta llegar a la industrialización de este metal tan precioso. También hemos instalado y estamos con la China en un crédito la primera planta de zinc. Hemos sido durante años exportadores de materia prima. Hoy estamos entrando en la era de la industrialización en Bolivia y vamos a hacer la primera planta de zinc luego de muchos años en la ciudad de Oruro, y está proyectado otra en la ciudad de Potosí, donde Bolivia ya no va a vender... ¿Plantas públicas? Plantas públicas estatales, de la empresa estatal. ¿Y por qué no privado? Inversión privada. Se les dijo en su momento si querían los privados ingresar, pero ahí nos tienen dando vueltas, ¿no? Así que el Estado... No se entiende que América Latina, sobre todo aquellos países ricos en recursos naturales no renovables, normalmente en propiedad del Estado, el principal generador de divisas, el principal acumulador se llama Estado, y la inversión pública es clave, incluso para romper ese círculo vicioso de inacción. Totalmente. Con una buena inversión pública va a venir la inversión privada, pero la inversión privada directamente romper ese círculo vicioso o esa inmovilidad es muy difícil. Nosotros lo hemos vivido 20 años. 20 años de neoliberalismo donde se prometió que iba a llegar inversiones, íbamos a diversificar las exportaciones, íbamos a tener una economía todopoderosa, y en lugar de ello hemos tenido la reproducción de la pobreza, la reproducción de las inequidades y las desigualdades en nuestro país. ¿Por qué me suena tan conocido todo aquello? Son los mismos actores, en la misma película con diferentes actores, ¿verdad? Sí. Pero bien, los minerales raros, Bolivia, punto de conflicto. Por primera vez está entrando ya a la exploración. El litio necesario para la seguridad nacional, lo dijo la misma jefa del Comando Sur, y ustedes le dan
los proyectos de litio a Rusia y China. Así es. ¿Eso no aumentará las tensiones, no generará una reacción de Estados Unidos que está perdiendo hegemonía en la región? Por supuesto que sí, ¿no? Nosotros estamos viendo que esa codicia se plasma también en algunas acciones en contra de nosotros, pero lo importante es tener claridad de que la soberanía que tenemos que mantener, además está en la Constitución Política del Estado, como decía en el inicio de la entrevista, está claro que no podemos perder el control como Estado sobre los recursos naturales y creo que es lo más importante. Se habló hace algunos años incluso de una OPEP de litio. ¿Qué opina al respecto? Estábamos trabajando en ello con el presidente Boric y el presidente Alberto Fernández. Ahora el triángulo del litio ya no puede ser triángulo de litio. Con Milei. Así que nos hemos conformado nomás con que cada uno haga lo que mejor pueda ahí en el tema del litio. Lo cierto es que Bolivia es la primera reserva mundial de litio. Muchos dicen que la próxima gran guerra será la guerra por minerales raros. ¿Qué mecanismos ayudarían a preservar la seguridad y soberanía de los poseedores de estos recursos, como Bolivia? ¿Cuál puede ser el rol de los BRICS? Y con esto terminamos, señor presidente. Esa es la razón por la que nosotros hemos venido apoyando y empujando que Bolivia se mantenga y ojalá que tengamos resultados prontos positivos para ingresar, porque nosotros somos un país altamente riquísimo en recursos naturales. Estamos industrializándolo paulatinamente, poco a poco, en función de la capacidad que tenemos económica. Sin embargo, con la cooperación de los países BRICS, yo creo que podemos dar un salto cualitativo mucho más grande, mucho más acelerado para tener la industrialización y que nuestros recursos naturales sirvan para el planeta, sirvan para que todos podamos disfrutar de una manera mucho más equitativa, en un mundo más justo, no como ahora, que este tema de la concentración de la unipolaridad, por un lado, de los países, o bipolaridad en su caso, no contribuyó para nada al desarrollo de la humanidad, porque quisieron concentrar la riqueza en pocas manos. Se hizo para unos cuantos las políticas desde el acuerdo de Washington, el consenso de Washington famoso, y si nos vamos después de la Segunda Guerra Mundial, con lo de Bretton Woods, ahí está el Fondo Monetario, el Banco Mundial, Naciones Unidas, instituciones que se hicieron básicamente para mantener ciertos países que se iban a enriquecer cuando había una pobreza generalizada en el resto. Hoy creo que los países tenemos la gran oportunidad de contar entre nosotros en esa cooperación sur-sur, en ese sur global que nosotros hablamos, de poder tener oportunidades para crecer, para desarrollarnos, y que sea de la manera más equitativa y más igual y justa posible entre todos nosotros. Señor presidente, muchas gracias por esta entrevista. Mucha suerte en su mandato y Jayaya Bolivia. Jayaya. Y a ustedes, compañeras, compañeros, amigas y amigos, hasta un episodio más de Conversando con Correa.